Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Hermanos y amigos, muy buenos días. Nos alegra mucho que por la gracia de Dios estemos nuevamente en esta mañana dispuestos a estudiar la palabra de Dios que nos llena de esperanza, que nos muestra el camino por donde hemos de seguir. Por eso reciban un cordial saludo y dispongamos nuestro corazón para orar, para que el Señor guíe el estudio en esta mañana y nosotros podamos ser ricamente edificados en el conocimiento de su verdad. Oremos. Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por darnos el privilegio de poder estar en estos momentos dispuestos a estudiar tu palabra. Suplicamos de ti la asistencia de tu Santo Espíritu, que disponga nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu enseñanza y nos permitas, Padre amado, atesorarla en nuestra vida, ponerla en práctica para gloria de tu nombre y beneficio de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por disponernos y por este medio en el cual podemos compartir tu palabra, por lo cual te ruego que me guíes y que me pongas tus palabras en mi boca, para que lo que yo enseñe sea conforme a tu verdad y a tu voluntad, para que tu pueblo sea edificado y los que no te conocen vengan al conocimiento del único medio de salvación que nos ha sido dado, el cual es Cristo Jesús. Te pido esto en el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén y amén. En nuestro estudio expositivo de la primera carta de Juan, estamos estudiando el capítulo 2. En el estudio pasado meditamos en el verso 18 del capítulo 2 y consideramos la expresión último tiempo, la expresión anticristo y la expresión anticristos. Hoy consideraremos el verso 19. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. En este versículo que acabamos de leer, el apóstol Juan menciona 5 veces la palabra nosotros. Quiero que note nuevamente lo que dice el texto y observemos la palabra nosotros, la cual se repite 5 veces. Dice así: salieron de nosotros, 1, pero no eran de nosotros, 2, porque si hubiesen salido de nosotros, 3, habrían permanecido con nosotros, 4, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, 5. Como podemos ver entonces, 5 veces se repite en este corto versículo la palabra nosotros. Con esta palabra nosotros, el apóstol Juan hace referencia a la iglesia verdadera, a los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Y con el énfasis de esta palabra nosotros, el apóstol nos enseña que muchos de los anticristos o falsos maestros surgen de la comunidad de la iglesia verdadera, pero en realidad estos no pertenecen a la iglesia verdadera, son falsos creyentes, porque los verdaderos creyentes nunca se apartan de la iglesia del Señor, sino que Dios los preserva para que perseveren hasta el fin
sin importar las circunstancias que tengan que enfrentar. Y el apóstol Juan nos enseña entonces dos cosas muy importantes en este pasaje del por qué los hombres se apartaron de la comunión de la iglesia a pesar de que salieron de la iglesia. Es muy interesante que el texto haga tanto énfasis en que salieron de nosotros. Si leemos nuevamente el texto, dice así: salieron de nosotros. Esa palabra salieron de nosotros hace referencia a la comunidad de verdaderos creyentes, pero no eran de nosotros. Eso indica que dentro de la comunidad de creyentes hay personas que no son verdaderos cristianos. ¿Por qué razón? El texto no lo explica. Porque si hubieran sido de nosotros, es decir, si hubieran sido de la iglesia verdadera, de los creyentes verdaderos, habrían permanecido con nosotros, es decir, con los verdaderos creyentes, con la comunidad verdadera de los redimidos del Señor. Pero salieron, dice el texto, para que se manifestase o para que se hiciera evidente que no todos son de nosotros. Es decir, esos que salieron para que se evidenciara que aunque hay muchos que se llaman cristianos, no todos son de nosotros, es decir, no todos pertenecen a la iglesia del Señor, y tarde o temprano se va a evidenciar que ellos no eran el pueblo de Dios. Entonces, amados hermanos, en primer lugar el texto nos enseña o nos dice que esta primera razón por la que salieron de nosotros es porque ellos no eran de la iglesia verdadera, es decir, no eran verdaderos creyentes, nunca lo fueron a pesar de que aparentaban serlo. El Señor Jesucristo nos dejó una parábola que nos enseña esta gran verdad. Y quiero que vaya usted conmigo, si tiene su Biblia, a Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Al leer esta parábola nos vamos a dar cuenta de que hay muchos que aparentan ser cristianos, se parecen mucho a los verdaderos cristianos, pero no son verdaderos cristianos. Dice así la parábola. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega lo dirá a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Como podemos ver en esta parábola, se nos habla de que es una semejanza con el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La buena semilla es la palabra de Dios, y esa semilla nace, crece y produce fruto, como cualquier planta que da semilla. Pero dice que mientras dormían los hombres que cuidaban el cultivo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. La cizaña es una maleza, una hierba que se parece mucho al trigo, pero la diferencia con el trigo es que la cizaña nunca produce fruto, aunque parezca mucho su tallo y sus hojas
al trigo. Entonces el enemigo sembró la cizaña entre el verdadero trigo y esa cizaña quedó ahí. Es decir, que como se sembró la cizaña junto con la semilla verdadera, cuando brotó la hierba, brotó también la cizaña junto con ella. Por eso el texto dice de nuestro estudio: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los que no son del pueblo de Dios se les llama cizaña en esta parábola. Y nacen juntamente, en compañía con los verdaderos creyentes. Y vinieron entonces, dice el verso 27 de la parábola, los siervos del padre de familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El verso 28 dice: Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Haciendo referencia a la cizaña. Pero él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Y es muy importante esto, porque nosotros, los humanos, los administradores de la iglesia, no podemos distinguir qué hay en el corazón de las personas. A veces los falsos creyentes evidencian por sus frutos que no son verdaderos creyentes, pero muchas veces no, se camuflan muy bien, y nosotros en términos humanos no somos capaces de discernir quién es el verdadero del falso. Entonces, cuando dice aquí, quiere que vayamos y arranquemos la cizaña para apartarla del trigo, les dice: no sea que al arrancar la cizaña, es decir, a los que no son verdaderos creyentes, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces vemos aquí que el que hace la diferencia, el que aparta a los verdaderos creyentes de los falsos, es Dios y sus segadores en el día del juicio. Ellos son los que harán la separación, porque Dios conoce por sus frutos a quien no es verdadero creyente. Por eso dice: deje crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los sembradores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla. O sea que los falsos, los hipócritas, los que se camuflaron, los que vivieron en contra de Dios pero aparentaban ser piadosos, serán quemados, serán echados al fuego. Vemos aquí entonces, en primer lugar, en el texto de Primera de Juan, que esta primera razón por la que ellos salieron de en medio de la verdadera iglesia era porque no eran de la iglesia, es decir, no eran verdaderos creyentes, aparentaban serlo, pero no eran verdaderos creyentes, nunca lo fueron, a pesar de que aparentaban serlo. De tal manera, pues, amados hermanos, que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque no todos los que se dicen ser creyentes son verdaderos creyentes. Y la segunda razón que nos muestra el pasaje del por qué salieron de en medio de los creyentes es porque su salida de la iglesia hace evidente o manifiesta que no todos los que están pertenecen a la familia de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el texto dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hace énfasis en que los que son nunca se apartarán. Pero dice: pero salieron para que se manifestara o se hiciera evidente que no todos son de la familia de Dios. De tal manera, pues, que no todos son de la familia de Dios los que están en la congregación. Cuando menos lo esperamos, se hace evidente porque se manifiesta con sus frutos que no todos son de la familia de Dios. Así es que ellos salen para hacerse evidente
que no todos los que están son. El falso creyente, tarde o temprano, se aparta amando más este mundo y sus deseos que a Dios. Por ejemplo, noten un ejemplo que Pablo nos menciona en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 9 y 10. Dice: procura venir pronto a verme. Pablo está preso y le escribe a Timoteo para que procure ir pronto a verlo. Y luego dice: porque Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo estaba preso y sus colaboradores, unos se habían ido a diferentes partes, y lo más triste de uno de los compañeros de Pablo, que se llamaba Demas, él dice que le ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas prefirió el amor al mundo, el servir al mundo y los deseos del mundo, que sufrir por la causa de Cristo, y desamparó al apóstol Pablo, que estaba preso, porque amó a este mundo y su corazón se dejó llevar por los deseos y las riquezas de este mundo, tal como dice en Mateo capítulo 13 versículos 20 al 22. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces vemos que además le pasó esto de la parábola del sembrador que el Señor Jesucristo menciona. Entonces dice que el que fue sembrado en pedregales no tiene raíz, sino que es de corta duración, aunque reciben la palabra con gozo. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra o del evangelio, tropiezan y se apartan amando más este mundo. Y el verso 22 dice: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, es decir, el afán de este mundo, los deseos de este mundo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces el falso creyente tarde o temprano se aparta amando más el mundo, se deja embaucar por este mundo y ya no regresa más al redil de las ovejas, tal como Demas, que desamparó a Pablo amando más este mundo y se fue de su lado a vivir la vida de este mundo. En lo que acabamos de mencionar, el falso creyente tarde o temprano se aparta de la iglesia siguiendo falsas doctrinas. Aquí hago la diferencia, porque una cosa es irse al mundo a seguir los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, y otra cosa es apartarse de la iglesia siguiendo falsas doctrinas de aparente piedad, constituyéndose en falsos maestros. Entonces muchos se apartan de la iglesia porque se constituyen en falsos maestros que siguen evangelio falso, equivocado, y entonces se convierten en anticristos que perturban y engañan a muchos con sus falsas enseñanzas y perturban a la iglesia del Señor. Noten lo que dice Hechos capítulo 20 versículos 29 al 31. Dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Entonces vemos en este pasaje que de la misma iglesia, dice Pablo, que después de su partida entraría en medio de ellos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Y de vosotros mismos, es lo más tremendo, de vosotros mismos, de la misma comunidad de creyentes que escuchó el Evangelio del apóstol Pablo y de sus servidores, se levantarán hombres, está profetizándoles, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces se levantarán dentro de ellos mismos falsos maestros con falsas enseñanzas para hacer dividir la iglesia, apartarlos de la verdad y seguir falsas enseñanzas. Por eso Pablo recomienda que velen, que estén atentos. Y es la misma recomendación para nosotros hoy en día, estar atentos a que entendamos que no todos los que dicen ser creyentes y enseñar la Biblia son confiables, porque muchos de ellos son anticristos que van en contra de la verdad. Además, al examinar el texto que estamos estudiando en el día de hoy, este texto nos habla de la verdad de la seguridad de la salvación. Esta verdad de la seguridad de la salvación enseña que una vez por la gracia de Dios, el hombre pecador se arrepiente y cree en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, venimos a formar parte de la familia de Dios, porque somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y ya nadie nos podrá separar de su amor, porque tenemos las arras de su Espíritu, y la sangre de Jesucristo nos ha lavado y redimido y justificado delante de Dios. Note nuevamente lo que dice el versículo 19 de Primera de Juan 2. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El texto dice, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Esto nos habla de la perseverancia del verdadero creyente a pesar de las circunstancias. El verdadero creyente siempre estará unido a Cristo. Cristo no lo dejará ir de su lado. Nadie lo podrá arrebatar de su mano. Es por eso que en San Juan, capítulo 6, versículos 37 al 39, el mismo Juan escribió, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Claramente vemos ahí que Cristo vino con un propósito fundamental, y era salvar a todos los que el Padre le había dado, y todo aquel que el Padre le había dado iba a venir a Cristo para que Él le salvara, porque Él descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Y cuál era la voluntad del Padre que le había enviado? Que todo lo que Él le diera no perdiera nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces el verdadero creyente persevera en la fe y se mantiene firme, porque el Padre se lo entregó a Cristo y Cristo lo preserva, porque para eso vino, para que todo lo que el Padre le dé, Él no pierda nada y lo resucite en el día postrero. Alabado sea nuestro buen Dios, que nos da tan maravillosa noticia acerca de esta seguridad de salvación en presencia y en boca de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, amigo que me escucha, ven hoy a Jesús y confía en Él, porque solo Él te puede guardar para el día del juicio. Solo Él te puede proteger de las acechanzas de este mundo y de las tentaciones del diablo y de la avaricia y de todo pecado y engaño si estás en Él. Ven hoy a Jesús. Nadie te arrebatará de la mano del Señor si tú confías de todo corazón en Él y arrepentido le rindes tu vida reconociéndole como el único medio de salvación que nos ha sido dado.
Y si tú has escuchado este mensaje y eres una persona que estás siendo hipócrita en medio de los creyentes, estás viviendo una vida de doble moral, hoy el Señor te llama al arrepentimiento, porque tarde o temprano se va a descubrir tu hipocresía. Por eso hoy el Señor en su misericordia le confronta para que tú te arrepientas y se aparte de la hipocresía y realmente rinda su vida en arrepentimiento y fe al Salvador que dio su vida en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ven a Jesús y confía en Él. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús y que el Señor Jesucristo salve a muchos en este departamento, en esta ciudad y en esta patria que tanto necesita del conocimiento del Señor Jesucristo. A Él la gloria por siempre.